O sos Marcita porque sos joven. Porque el primer adoctrinador es el presidente. Todos tienen expectativas de que nos va a ir mal. Por algo será, hermano. Que Caputo se la pasa de gira y no consigue un peso. Hola a todos, todas y todes. Estamos acá en una edición de lunes especial porque mañana a esta hora vamos a estar marchando. Así que vamos a charlar un poco en la previa de la cadena nacional de Javier Milei, del superávit fiscal, de lo que está pasando con el dólar, Gran de la comienzo de semana. actividad. Sí. ¿Qué más? De todo un poco. ¿Qué más? Sí, de todo un poco. Pasaron un montón de cosas. No sé por dónde querés arrancar, por lo de mañana. ¿O lo Sí. de hoy? Bueno, lo de hoy. No, lo de mañana, porque la gente lo va a ver a las 7 de la tarde. Pero para mí es más importante esto de la marcha universitaria. No solo por la amplia convocatoria que está teniendo, sino porque creo que también es un tema económico y también nos atraviesa en términos personales. Somos los dos graduados de la gloriosa Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Yo también soy docente y bueno, eso es parte de donde nos formamos. De hecho, nos conocimos efectivamente ahí. Así que si querés, hablamos de eso. ¿Querés que traigamos número de presupuesto? Bueno, sí. O sea, lo que está pasando básicamente es que hay una marcha porque no hay plata, ¿no? Hay Sí. motosierra y licuadora, de algo que se encarga Milei de rectificarlo todo el tiempo, hasta el viernes en una charla en el Chau Chau. Lo que a veces, el tipo al decir motosierra y licuadora, muchas veces parece que no hubiese nada del otro lado, pero en situaciones como esta, en donde hay un desfinanciamiento de la educación superior en general, entre otras muchas cosas, es que esa motosierra y esa licuadora le pega a programas, gente, gobernadores, etcétera, pero sobre todo a cuestiones estructurales como es la educación pública en Argentina. Por eso el rechazo y todas las discusiones que hubo la semana pasada, que tiene que ver con los números, principalmente con los números y con el adoctrinamiento, ¿no? Es como que Milei y sus trolls y su equipo de comunicación está haciendo un ataque a la UBA particularmente, pero en general a las universidades, a partir de financiarla, después decir que la está financiando y después decir que con esa plata se adoctrina a los pibes. Sí, hay una construcción de una narrativa desde el gobierno de decir, bueno, en realidad esa plata que se pasa a las universidades no se usa para formar a las nuevas generaciones, que es un poco la misma lógica con la que cortó la DATSE, que es el programa de medicamentos para enfermedades especiales, ¿no? Que es como, bueno, había curros ahí, entonces cortamos el financiamiento. Un poco la lógica es la misma, pero el escenario es mucho más amplio en términos de cantidad de gente afectada, porque estamos hablando de 55 universidades nacionales y estamos hablando de un presupuesto importante en un contexto de actualización de tarifas, digo, en un contexto inflacionario donde todos los costos de las universidades aumentan y el presupuesto pactado quedó congelado más allá de alguna erogación y algo que llevaron a la mesa de negociación, pero que claramente no alcanza para hacer funcionar a las universidades hasta, no te digo fin de año, sino te digo fin de cuatrimestre, o sea, hasta junio, julio de este año. Sí, algunos para tratar de desactivar, creo, la marcha, tratar de generar este respaldo comunicacional al gobierno frente a los rectores, los estudiantes, etcétera, empezaron a tirar algunos números, como por ejemplo, o para decir que en realidad sí aumentaron el presupuesto, creo que un 70%, contra una inflación de 250 o más interanual. Y después salió gente, economistas, amigos del gobierno, a mostrar como que en realidad había aumentado más el presupuesto cuando uno miraba la base caja, lo que se había mandado a las distintas universidades del país. Hay todo un operativo ahí para tratar de demostrar que es mentira, que no hay presupuesto, lo cual se contrasta fácilmente viendo en las condiciones en las que están cursando ahora en la UBA, sin luz, con falta de ascensores, los docentes que no cobran, todos grandes problemas que, como siempre, Milei encarga a distintos voceros oficiosos tratar de armar un relato para tratar de contrarrestar eso. Sí, yendo a los hechos, digo, hay un presupuesto que está desde 2022, que en 2023 creció en términos de lo que se gastó, y para 2024 no me sale la palabra que quiero decir, que es que se extiende al otro año, se prorrogó, gracias. Entonces tenemos 2022, prorrogado 2023, efectivamente 2023 gasta más que 2022 porque vivimos en un país inflacionario, y para 2024, que no había un presupuesto de 2024 como suele pasar en los fines de gobierno, se prorroga el presupuesto de 2023 con toda la inflación que tiene este gobierno en los primeros 3 meses del año, ese 70%, pero ya estamos mucho más cerca del
del 100, ¿no? Cuando terminemos de grabar esto. Sí. Entonces, claramente un presupuesto que en lo concreto, en la billetera, no alcanza, y además eso, en un contexto de suba de tarifas, digo, de que realmente los costos operativos de las universidades van a ser más altas. También podemos hablar de los salarios, porque pareciera que cuando el gasto va a salarios es mala palabra, y en realidad las que sostenemos una universidad son en gran parte el cuerpo docente. No solo el cuerpo docente, también está el no docente y todas las actividades de investigación que se hacen en las universidades. Pero hay un hecho concreto, y es que efectivamente no hay plata, y no hay plata para hacer funcionar las universidades. A mí me tocó dar clase el jueves pasado en el CBC, y fue muy impactante llegar y que estén las luces apagadas en los pasillos. Yo voy a la UBA desde 2010, cuando empecé a cursar, y siempre estuve en algún activismo o militancia estudiantil, y nunca vi una situación así, por más que siempre estuve enfrentada a las autoridades de la facultad y de la universidad. Nunca vi una situación de tanta emergencia, y donde de repente estás parado del mismo lado de gente con la que en general estás enfrentado, pero porque el ataque es tal que es como, y bueno, sí, ¿qué tenemos de acuerdo? Y que queremos que esta universidad siga de pie, y que esta universidad siga funcionando y siga formando gente. Después nos matamos para ver cómo, las deficiencias estructurales, los docentes ad honorem, digo, todos los problemas que tienen, no sé si todas las universidades nacionales, pero seguro la UBA, pero en principio que siga existiendo este espacio, que es un motor de transformación social de la realidad y de nuestro país. Sí, yo creo que en base a eso, que eso hace eco y hay un trasfondo en toda la sociedad argentina, en la mayoría de la sociedad argentina, que lo dicen las encuestas o cuando uno charla, etcétera, que hay un respaldo muy amplio, casi masivo, en defensa de la educación pública, y que la educación pública tendría que estar bien financiada, lo contrario de lo que viene pasando, y que es uno de los pilares de la excepcionalidad argentina, ¿no? Por decir, agrandándose un poco. Pero en esos términos es algo muy diferencial con el resto del mundo en general, pero sobre todo de nuestros vecinos. Por eso a mí me da la sensación como que hay toda una situación en donde, pese a que el gobierno trató de meter fake news diciendo de que en realidad sí había presupuesto, pero se lo choreaba, ¿no? Que sí había presupuesto, pero era una movilización política, que obviamente es política como todas las movilizaciones. Creo que no es una bala que no está entrando mucho en la opinión pública, y que mañana va a haber mucha gente marchando, vamos a hacer un montón, porque de base hay un consenso en defender a la educación pública en general, pero sobre todo a las universidades nacionales, que han formado a grandes profesionales de renombre en todo el mundo, y hasta que incluso están adentro del gabinete de Milei, ¿no? La mitad del gabinete de Milei salió de la UBA, de la Universidad de La Plata, y hasta los que son ministros en las sombras, como Sturzenegger, que estudió en La Plata. Entonces, ahí creo que hay más un consenso, y sobre todo, por ejemplo, uno escucha a gente que era antes de Juntos por el Cambio, recién aparecía en Twitter un posteo de Pato Bullrich haciendo campaña electoral en Derecho, que van cambiando según para dónde sople la situación política, pero hay una defensa más general de la universidad, de la educación superior en Argentina, como distintivo con el resto, ¿no? Es que es muy fuerte ese distintivo, como uno a veces lo da por sentado, pero realmente, no sé, cuando comparás ya con los datos de otras regiones, pero a mí me ha pasado de ir a congresos, encuentros, lo que sea, que son espacios más académicos, y ahí me di cuenta en lo concreto, en la experiencia, que claro, las clases académicas de otros países de la región suelen ser personas de clase alta. O sea, ni siquiera una clase media acomodada, suelen ser personas de clases altas que fueron a la universidad, y que claramente pudieron ir y pudieron pagar esa universidad. Hay casos excepcionales de becas, digo, como esas cosas que uno ve en las películas yanquis y tal, pero en general la situación es la de clases altas que se fueron a la universidad, y si no, de clases medias altas que se endeudan para ir a la universidad, pero que igual del piso es un piso socioeconómico alto. Y cuando vos comparás con los profesionales que van desde Argentina, hay una diversidad mucho más grande, porque si bien obviamente que hay gastos relacionados a ir a la universidad, obviamente que si sos un pibe que tiene que laburar desde los 16 años para ayudar a su familia, probablemente no vayas a la universidad, bueno, el piso es más bajo. Y podés ir y formarte y ser primera generación profesional, que creo que hay muchos casos todavía. Si bien hay muchas críticas para hacer a todo al sistema universitario, creo que hay un consenso en que es un motor de transformación
de la realidad de esas personas y también de la realidad social. O sea, tenemos profesionales de la concha a la lora, dicho fácil y pronto, ¿no? O sea, y por eso es que cuando hay crisis y eso se van a otros países, digamos. Si uno ve buscar laburo en Brasil, porque los médicos sí van a buscar laburo a Brasil. Y bueno, porque a Brasil le faltan médicos, porque es imposible entrar a la universidad de medicina. Entonces creo que eso, que es como algo que es un orgullo, un diferencial, algo muy argentino, muy calado en nuestra sociedad, en nuestra idiosincrasia, y que mañana la marcha va a ser muy grande también por eso, y no solo de la educación universitaria, sino todo el ataque que está haciendo este gobierno a la educación en general. Pienso en que financiaron el FONID, todo lo que hace a la formación docente. Pero bueno, la formación más primaria y secundaria fue muy desfinanciada en los 90, gracias a Carlitos, y ahí es como que, bueno, perdió ese prestigio que tenía antes la escuela pública. La universidad pública sigue teniendo ese prestigio y, de hecho, tiene más prestigio que muchísimas universidades privadas. No es que va a la universidad pública el que no puede pagar la privada. En general, va a la privada el que no puede aprobar en la pública. No, el que no tiene carreras también. No estoy siendo mala, perdón. No, pero como vos decías, hay muchas críticas que se le pueden hacer a cómo están financiadas las universidades, etcétera, pero justamente la crítica del gobierno está completamente errada. Sí. Es todo lo contrario a las críticas que le podría hacer alguien que entienda más o menos de la situación o que haya pasado por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el razonamiento de Milei y del gobierno es que como el presupuesto es alto y hay que recortarlo, como hay un presupuesto con el cual sirve de caja para que hayan curros de la casta, ¿no? Por el presupuesto universitario se hacen muchos negociados y eso lleva a que haya adoctrinamiento, hayan curros, hayan negociados, etc. Pero justamente ocurre lo contrario. Hay negociados, hay curros, hay choreo, porque no hay presupuesto, el presupuesto no alcanza y no alcanza nunca. O sea, nosotros nos conocimos militando para que aumenten ese presupuesto. ¿Por qué? Porque el argumento es perfecto para los que hacen esos negocios, para Jacobiti, por ejemplo, que ahora es el principal defensor Compañero Jacobiti, le vas a pegar hoy justo, Gonza. Oh, todos los días de mi vida. Nosotros nos conocimos pegándole a Jacobiti, haciendo una lista contra Jacobiti en la Facultad de Económicas. Entonces, si los tipos tienen como el principal argumento, que nos lo han dicho en la cara y lo hacen en la pasada por curso, es que como el gobierno nacional, ya sea Macri, Cristina, Néstor o Menem, no nos mandan plata, nosotros tenemos que conseguir plata para pagarle a los docentes o para hacer el mantenimiento de los edificios y a partir de eso ofrecemos posgrados pagos, cursos privados, el Centro Universitario de Idiomas, todos distintos negocios que va haciendo en nombre de la universidad, sus dirigentes, pero bajo el argumento que es sólido y por eso se pudo mantener durante más de 20 años, que es que la universidad y la educación superior en general está desfinanciada. Entonces, a lo que voy es que justamente es el argumento contrario. Es porque el presupuesto es bajo, es que hay negociados. No es que porque hay un presupuesto que es muy bajo en relación al resto de los gastos que hace el Estado, que hay negociados. Sino es que es justamente el razonamiento contrario que hace Milei. Por eso creo que no hace tanta mella en la gente. Sí, y que cómo se sostienen las universidades y sobre todo por ahí la Facultad de Ciencias Económicas, que es la que más conocemos, claro, a razón de vocación, esfuerzo, sudor y lágrimas de un cuerpo docente que en muchos casos no tiene ni nombramiento, o sea, no digo ni un salario, sino ni un nombramiento. Entonces, hay críticas, de nuevo, hay críticas estructurales para hacer al funcionamiento de la universidad, pero no para estar peor, sino para estar mejor. Y yo creo que probablemente Milei diga algo relacionado a esto en la cadena de hoy, porque la marcha de mañana va a ser muy grande. Para mí tiene algo similar, ¿viste? Cuando uno quiere buscar similares en la historia, con la marcha del 2x1, de decir, bueno, hay algo que se reactivó en la sociedad, de decir, bueno, no, esto no. Y hasta que acá llegaste. Basta, o sea, pará, estábamos todos de acuerdo en algunas cosas. Sí, no, y yo lo noté en el CBC, que el CBC es la puerta de entrada de los pibis a la facultad y que venían en años muy libertarios. Y ahí también lo quiero traer a lo del adoctrinamiento, porque no hay espacio. Digo, por definición la universidad no puede ser adoctrinamiento porque te tienen que enseñar y parte de enseñarte es enseñarte a argumentar y no hay nada más lindo para un docente que poder discutir con argumentos con los estudiantes, o sea, que los estudiantes quieran participar de un debate, vos te vas de esas horas de clase y decís, sí, este es mi trabajo, por esto acepto que me paguen chirolas, justamente para tener esos espacios de construcción de
de conocimiento. Y cualquiera que haya transitado por la universidad sabe que está lejos del adoctrinamiento, más allá de algún cascarrabia que debe haber. En general hay un campo fértil para discutir y que no es solo en las aulas, sino que también es todo lo que sucede afuera de las aulas. Nosotros decíamos, bueno, nos conocimos en la universidad y formamos una relación profesional que excede las aulas y que hemos discutido cosas muy por fuera del plan de estudio y nos hemos formado en esa casa de estudios, en los pasillos, en la militancia, en la discusión con otros y otras, y muchas veces por más que tengas un docente que tenga un perfil adoctrinador, que en general son los más gorilajes, ¿viste? Los más gorilas que te dicen, no, lo que pasa es que vos no entendés, chiquito, vos sos marxista porque sos joven. Esos son los que te impulsan también a discutir por fuera de las aulas y decir, che, este me parece que quedó en el siglo XIX. Y nada, es un espacio muy hermoso. Un hermoso que a mí me gustaría que sea más amplio, que sea un poco menos excluyente, que pueda ser una universidad realmente para los y las trabajadoras, un poco la universidad de mediados del siglo pasado, de transformación social, de mi hijo el doctor, digo, volver a esas bases que son las de la potencia del desarrollo también. Por eso hay que darle más presupuesto y no menos, ¿no? Total. La discusión tendría que ser la contraria. Total. En este caso, ¿no? Milei ataca a todo el mundo, entonces uno como que trata de defender lo que hay, como los ataques, lo que charlamos el martes pasado, de que Milei ataca a todos los frentes. Pero justamente el caso del adoctrinamiento, o sea, yo suscribo en todo lo que decía Cande, pero que cómo lo plantea Milei para mí es una pelotudez muy, muy, muy grande. Porque el primer adoctrinador es el presidente que va a un acto en una escuela y dice que todos los comunistas son asesinos. Entonces no hay discusión. Escuela, además. Y comunista puedo ser yo, puede ser Larreta, puede ser, no sé, cualquier dirigente político, para él es comunista, entonces cierra la discusión de esa forma. No se me ocurre algo más adoctrinador que eso. Salvo, no sé, yo fui a una escuela católica y me hacían rezar todas las mañanas. Eso es lo más adoctrinador que hay. Me están ¿Te imponiendo, obligaban a rezar? Y sí, o sea, tenés que hacer fila y rezar, así como saludás a la bandera, otra etapa muy fuerte de adoctrinamiento para nuestra formación, nos hacían rezar. Y eso pasa en todas las escuelas. Pasa que vos no fuiste, vos sos más progre. Yo no fui a un colegio, o sea, fui a una prima, pero no era tan católica. Solo recibía subsidio de parroquiales, pero no nos hacían rezar. Claro, nos hacían rezar todas las mañanas. A la entrada, lo primero que hacías era hacer fila y rezar y saludar a la bandera cuando ¿Qué rezaban. rezabas? ¿Un Padre Nuestro? Sí, o Ave María. Mira. O a veces los dos. Y después tenías que ir a misa para ocasiones especiales o después tenías catequesis y todas las materias. Pero digo, en todos lados hay adoctrinamiento y sobre todo de cara a un presidente que es un intolerante con el resto de las posiciones, particularmente económicas, porque el tipo habla como si fuera un... erudito. Y un catequista de la economía, porque solamente importa lo que dice la escuela austríaca y todo el resto son unos burros. Entonces esa es la forma más censuradora del debate, no existe esa palabra, pero bueno. Sí, pero es la forma más... Bueno, pero pasa mucho en esta agenda que excede a Milei, que tiene que ver con estas ultraderechas, fascismo, los nombres que querramos ponerle, que es como, bueno, es adoctrinamiento y es ideología y es política todo lo que no soy yo. Y dicen, no, bueno, el problema de la marcha de mañana es que es política. Sí, obvio que es política, boludo. Me estás jodiendo, o sea, estás recortando presupuesto de las universidades. Más vale que hay una reacción en términos de intereses. La política es eso, el campo de disputa de intereses. Y hay intereses de gran parte de la sociedad en que haya una universidad pública, gratuita y de calidad. Esa defensa es intrínsecamente política. A lo sumo puede tener distintos colores partidarios, que creo que lo interesante de mañana también es que van a ir distintas fuerzas políticas y yo creo que va a haber bastante gente independiente, gente no aglutinada en un partido político que va a ir en defensa de la educación superior. Y eso es un movimiento igual político, por más que no vayas con una bandera del color que se te cante el quinto forro del orto. Digo, a veces son cosas que son tan... básicas que es muy difícil tener que exponerlas, pero que es necesario, porque si no te corren de la discusión y pareciera que algo político es una mala palabra. Y en todo caso hablemos de la crisis de los partidos y de por qué están todos en internas y de una nos ponemos a comer pochoclito. Pero ellos son un movimiento político y son un movimiento político recontra reaccionario, conservador y bastante inculto, porque pasan estas cosas, ¿entendés? Entonces también hay que hacer una reivindicación de argumentar, de construir. No es, bueno, listo, esto es adoctrinamiento y lo que yo hago no es adoctrinamiento porque lo digo yo.
Sos un pelotudo. Bueno, por ahí hay que responder en estos términos, Que ¿no? sos un pelotudo. Que se caguen, claro. Y si ellos hablan así, qué sé yo, pero mira, para mí eso es así. Y pasa que incluso es previo, ¿no? Porque sobre todo en nuestra profesión, economistas, que dicen, no, esta es una marcha política porque, por ejemplo, lo que argumentaban Maru, los que están ahí en Twitter mostrando gráficos o Excel diciendo en realidad el presupuesto aumentó, pero si vos tomás, obviamente manipulando los datos y diciendo cosas que los datos no dicen. Pero la cuestión es que de esa forma ellos intentan mostrar que la marcha es política porque los números son solo economía, ¿no? Pero la decisión de recortar cierta partida, como puede ser la partida en presupuesto a la educación superior, o recortar la plata que se le manda a los comedores, pero no recortar la plata que se paga a la deuda externa, es una decisión política. Pasa que ellos fingen demencia, hacen como si eso no fuera así, y el principal exponente es Milei, que dice motosierra y licuadora, no me importa quién esté atrás, yo voy a recortar todo. Primero, es mentira, no está recortando todo, y segundo, son decisiones de política económica. Uno está, como se suele decir, tocando intereses, pero atrás de todos esos números hay gente que se queda sin laburo, que se queda sin comer incluso, o que se queda sin poder ir a cursar, y docentes que se pueden llegar a quedar sin laburo si no hay plata para pagarle a ellos, con todas las consecuencias estructurales que charlábamos antes. Pero cada toque que haga Caputo, por ejemplo, que dice que no está metido en la política, sino que es un técnico, y casi todos los economistas que están hoy en funciones tratan de hacer esa distinción, ¿no? Una cosa es la política, otra cosa soy yo soy un técnico que solo viene a manipular el Excel. Bueno, eso no es lo que pasa. Atrás estamos una cantidad muy grande de gente que sufre esas consecuencias. Total. Pero bueno, yo creo que el balance va a ser positivo. Yo estoy muy manija de siento que necesito como ese abracito al corazón donde nos encontramos en las calles y decimos, pará, somos varios, pará, no todo está perdido, no vivimos un apocalipsis zombie, pará. Bueno, y son momentos donde a mí me llena el corazón. Yo soy una persona optimista, necesito recargar mis energías. Obvio. No, y también estuvo re bueno lo del CBC, porque posta que yo, como argumentos de los estudiantes, porque hay algo que uno cuando va como docente, bueno, vos llevas adelante un reclamo gremial, tipo estás llevando adelante un reclamo de condiciones laborales, de dónde estás trabajando, bueno, obviamente como parte de la universidad, pero desde un lugar. Cada uno actúa desde un lugar. Y yo me doy cuenta que es distinto el lugar del docente que el del estudiante, claramente, porque estuve en el otro lado también. Y hay algo ahí que se tiene que generar entre los estudiantes. Y que si no se genera, bueno, chicos, perderán su derecho a estudiar, me lamentaré. La culpa es tuya. No, la culpa no es tuya, pero hermano, algo tenés que hacer vos, ¿viste? No, nadie te va a agarrar de la mano. Parte de estudiar en una universidad pública es saber que nadie te va a agarrar de la mano y te va a decir, tenés que hacer esto. Te tiene que surgir. Entonces yo estaba ahí como viendo a ver qué surge. Y fue linda la respuesta de los pibes, como que hay algo ahí que está surgiendo que no es menor, digo, venimos de una pandemia, todos nos queremos olvidar de eso, pero venimos de años donde estuvimos muy encerrados y son generaciones que terminaron el secundario por ahí en pandemia o perdieron años muy importantes en términos de formación política, no en un sentido partidario, sino en un sentido de política, de participación en temas de la sociedad. Hay un proceso de politización con Milei, con sobre todo los varones, ¿no? Como siempre demuestran eso las encuestas. Y de las mujeres con la marea verde, con los feminismos y tal. Pero bueno, hay que ver siento que eso como que quedó medio frenado y hay que ver cómo reactivarlo. Sí. Para mí hay algo ahí que tiene que venir de la juventud y nosotros ya estamos un poco viejos. Se jubilaba. Nosotros ya estamos grandes, chicos. Ahora por laburen. Sí. Agarren la pala, loco, hay que luchar. También es de muchos años de mucha desmoralización, ¿no? Por lo que decía, la pandemia, pero también en términos políticos, de haber, no sé, votado a Alberto Fernández para que se vaya Macri y cambie la situación no da la económica. Correlación de fuerzas. Claro, no había nada por lo que luchar. El propio movimiento te decía que no había que hacer nada. Y después, ¿no? La inflación que te destruye moralmente también, porque pasa, digo, en todos los sentidos, esto por ahí lo charlamos con la respuesta sindical también, pero pasa en general, uno cuando es joven, no sé, agarra su primer laburo, 18, 19, 20, y ve que, no sé, le pagan 2 mangos, cada vez eso vale cada vez menos, entonces no tiene la capacidad para planificar, que es lo que te saca la inflación, y sobre todo la inflación de 250% interanual. Entonces, si vos no podés planificar más o menos qué hacer con tu vida, y obvio, por ahí durás unos meses en la UBA o en cualquier universidad, y después te tenés que ir para después retomar, y nada, terminás odiado con todo el mundo. Sí. Yo por suerte entré al mercado laboral en 2010, ganaba muy bien.
La verdad creo que en dólares ganaba lo mismo que ahora, chicos. Estás contando el sueldo en dólares como Milei. Milei cuenta las jubilaciones en dólares también. Marul el otro día tuiteó, qué forro, que es que para septiembre, octubre el salario en dólares va a estar en $1.800, algo así. Y las tarifas ni te cuento. Qué forro. El economista de Macri, no. Bueno, también. De todos. De Pagni. De todos. Bueno, yo creo que le va a mencionar cosas de estas deficiencias estructurales hoy Milei en su cadena nacional. ¿Cómo le gusta la cadena nacional? Muy kirchnerista. A las 9 de la noche, le encanta, le encanta. Y Cristina por lo menos lo hacía más temprano. A mí me da un miedo porque me agarra el postraumático de lo que fue la cadena del, ¿qué fue? 20 de diciembre, que estaban ahí todos los personajes y anunciaron el DNU. Del 19, ¿no fue? O algo así, sí. 19 o 20 de diciembre porque era justamente las jornadas que estuvo Sturzenegger y habíamos marchado. Sí. Yo llegué a mi casa después de marchar y me quise rajar la cabeza contra la pared. Yo estaba en Comodoro, exiliado. Hacías bien. No, estuvo bueno igual porque fue el primer cacerolazo. Pero, Claro, pero bueno, yo supongo que va a decir algo en relación a la situación de las universidades, tratando de desmovilizar a parte de la sociedad que pensaba ir mañana. O a movilizar a gente en contra de esa gente. No a movilizar en los hechos, sino a los trolls de Twitter que salen, Claro. que están muy activos, ¿no? Bardeando. Se los ve hoy. Milei está retuiteando todo el tiempo a gente con argumentos de este tipo que ya charlábamos, adoctrinamiento, presupuesto, en realidad no es así. Y sobre todo eso, adoctrinamiento. Como para tratar de dar argumentos para, si mañana pierden la calle real, tratar de ganar la calle online, ¿no? Sí, la calle real nunca la ganaron, ¿viste? Desde la Asunción, que para mí ellos esperaban gente, realmente en la Asunción había muy poca, era una marginalidad completa en un día precioso, tipo no le podían echar la culpa al día porque el día era precioso. A lo Macri. Y creo que desde ahí aceptaron que la calle no la tenían la real. Pero sí, en la calle online vienen teniendo algunos golpes, pero bueno, va a venir para mí, algo va a decir en relación a esto, y después se va a centrar mucho en el superávit fiscal, que es lo que tiene para levantar la bandera. La calle real es como está delegada en Bullrich, ¿no? En tratar de aplicar el protocolo, hay que ver si lo aplica, hay que ver ¿Cómo va a aplicar si se el anima a proceder. Tipo, todo bien, pero yo he visto cuando aplicaron el protocolo, que fue en la marcha de diciembre, por ejemplo, de las organizaciones sociales, y hasta ahí era difícil de aplicar porque había mucha gente, y cuando hay mucha gente no puedes pedirle que esté en la calle, o sea, es una cuestión de números, a menos que estés dispuesto a recagar a palos a todo el mundo, y recagar a palos a todo el mundo quiere decir pegarle a una jubilada, a una estudiante de 20 años que vino del interior a estudiar, que tiene carita de bebé, y vos tenés la foto del policía pegándole al baby. No queda bien, chicos. No, y además, o sea, puede generar muchos problemas porque va a haber mucha gente y tener que tratar de mover a esa gente para que vaya por la vereda, es que tendrían que ir. No. Sería una marcha que llegaría hasta Belgrano. No funciona. Claro. Pero parece ser esa, ¿no? A lo que refuerzo lo que vos decías, que no hay una necesidad, no sé si necesidad, pero no hay una intención de tratar de ganar la calle de alguna forma, o tratar de mostrar a la gente que apoya a Milei en la calle, por lo menos por ahora. No la veo, pero no la veo porque no pueden, no porque no quieran, sino porque efectivamente la gente tuitea mucho, pero después no sale a la calle. No, sí. Como sus tuiteros, de hecho, amenazan a la gente. Le dicen, andate ya. El otro día vi que estaban haciendo una acción en el Garraham, creo, porque no les tenían el sueldo pisado, estaban ganando poco. Y el gordo Dan le contestaba, rajá ya de ahí, porque, no sé, como amenazando, ¿viste? Rajá es funcionario público, el gordo Dan. Rajá ya del hospital enfermo, que la gente está enferma ahí, vos sos un hijo de puta, no puedes estar ahí. Y así todos los tuiteros, ¿no? Pero no hay como que eso no se correlaciona con que el gordo Dan vaya ahí como fuerza de choque a tratar de sacarlos, que podría pasar con un gobierno que uno pueda decir que tiene a Villarroel de vicepresidenta. Con el tipo que de incitando... hecho si uno ve los movimientos de Bolsonaro, de Trump, claro, ahí sí hay gente armada que va efectivamente sale a la calle. Gracias, Argentina. Toco madera, que no lleguemos a eso. Pero
Pero sí, ojalá nunca lleguemos a No, eso. no. Creo No que hay parece algo tener donde esa fuerza. evidentemente también somos, digo, parte de los baluartes de la Argentina tiene que ver con la universidad pública y también tiene que ver con la escasez de armas que hay, que no es lo mismo en Brasil y mucho menos en Estados Unidos. Y creo que eso nos da un activo como seres humanos y como humanidad en que la gente no salga a los tiros en la calle. Bueno, Estaríamos al horno, si no, chicos. Petri está comprando. Petri se compró un avión. Y Milei también, ¿no? No es uno solo, me parece. Pero con Bien. con esta cadena nacional que va a hacer Milei hoy, va a tratar de... Es raro, ¿no? Porque si quiere criticar lo del presupuesto, va a reivindicar, o sea, criticar, decir que la UBA en realidad sí tiene presupuesto, pero al mismo tiempo reivindicar la motosierra y la licuadora, que es la razón de ser de su... Superávit fiscal. Claro, el superávit fiscal, como lo dijo el viernes en el Yao Yao, se sostiene en base a la motosierra y la licuadora, es su principal pilar de lo que él dice que es un plan de estabilización, que creo que vos no estás de acuerdo con eso, pero en donde No lo es. Él va a tratar de hacer como se va a hacer autopalmaditas para decir que viene muy bien el plan económico porque hay superávit fiscal y financiero en el primer trimestre del año. Es el gran meme, tipo, nadie llegando a fin de mes y, Claro. y el nene le dice, no, pero hay superávit fiscal. ¿Qué me importa, boludo? No puedo pagar la luz. ¿De qué me hablas? Que obvio, todo eso, la motosierra y la licuadora, que Milei hace gala todo el tiempo, tiene gente atrás, ¿no? Llegás ahí porque licuaste las jubilaciones, Sí, entre otras cosas. entre muchas otras cosas. O sea, en teoría eso. Hoy lo que va a anunciar tiene que ver con ese cumplimiento del primer trimestre de superávit fiscal, que varias cosas para decir. Una es que va cayendo mes a mes, Te vas a meter tipo en la ñoña. enero, febrero, Está la bien, voy a está bien. ñoñar. Me parece bien porque creo que va a estar en tema. Bueno, ese primer trimestre hay que separarlo mes a mes y hay que decir que ese superávit va cayendo. ¿Y va cayendo por qué? Porque la recesión es tan profunda que hace que la recaudación impositiva caiga. Entonces, si cae lo que recaudo de impuestos, por más que yo reduzca, licúe los gastos, bueno, me alcanza para menos, porque junto menos plata, porque se venden menos cosas y porque la principal fuente de recaudación de este gobierno y de todos los anteriores es el IVA. Entonces, si hay recesión, si hay menos consumo, efectivamente hay menos recaudación de IVA. Por más que haya aumentado muchísimo la recaudación del impuesto país, pese a que le pese, bueno, no logra compensar del todo o empieza a caer esa recaudación mes a mes, lo que prefigura un camino difícil para el segundo trimestre y ya. Aunque en el segundo trimestre tenés retenciones, ¿no? Otro Sí. impuesto que le debe gustar mucho a Milei. Eso por un lado, ¿no? Como el tema de los ingresos tributarios. Y después, en términos de gastos tributarios, hay una cuestión ahí donde porque es un cipayo que usa el mismo método que el FMI. Se pusieron de acuerdo para hacer eso. Igual siempre usa el criterio caja, ¿o no? Sí. Ah. Pero digo que como reforzaron eso en el paper ese de 500 páginas que salió en diciembre y cambiaron cosas de cómo toman el balance del Banco Central, por eso Caputo recompra deuda y hace un montón de pases de magia. Bueno, el punto, como para decirlo sencillo, es que usan una metodología para que les dé ese superávit fiscal. Porque en realidad, cuando uno ve los gastos del Estado, el Estado te dice que te va a dar algo y después efectivamente te da esa plata o no te la da. Entonces hay un montón de promesas que hace el Estado en relación a gastos que después no cumple efectivamente ese gasto. La metodología que va a usar Milei para hablar hoy y que usa el Fondo Monetario es el criterio de la plata que te di. Entonces, como hay un montón de transferencias que no le están dando a las provincias, de gastos a camesa que no están dando y que están generando todo un problema en el mundo de la energía y demás cuestiones, hacen que lo que efectivamente gastó el Estado mes a mes haya sido más chico. El tema es que crece la deuda que tiene el Estado con el Estado, o sea, la deuda flotante que se dice, que es una deuda que en algún momento la tienen que pagar a menos que quieran que se fundan las provincias, que igual medio que están en esa, ¿no? También hay que decirlo. Pero no sé si quieren que generar un cortocircuito en el sector de energía. Los del sector de energía dicen que sí. A mí me parece un poco más difícil, ¿no? Porque ahí es con el sector privado. No sé si se quieren meter con Pampa Energía. O con el grupo Techin, que tiene a la mitad de los funcionarios de YPF y del gabinete de la misma Secretaría de Energía. Los tipos También. están nadando en oro, de que no se quejen. Acá estoy con el compañero Cirilo y Caputo. No le paguen nada a la generadora y a la productora. No, pues, tenés una deuda, boludo, de 1.200 millones de dólares. Que con se la vaya a Tapesa. cobrar a Massa.
Eso dicen ellos. Bueno, y después lo otro que es que, claro, está apoyado en esta licuadora, sobre todo en las jubilaciones, que es una licuadora que se convirtió en motosierra, porque como hicieron esto de sacar la reforma jubilatoria por decreto y recagar a todos los jubilados, bueno, listo, lo licué, y ahora nadie que Dios te pague lo que has perdido por inflación. Entonces achicaron efectivamente el gasto de las jubilaciones y no pasó nada, ¿viste? Eso a mí me duele un poco, como, bueno, ¿le pagaron jubilaciones en 2 cuotas? Nada. ¿Achicaron a los jubilados? Nada. Socialmente, chicos, somos una generación un poco de mierda. Ya te arrancaste pegándole a los estudiantes porque ahora no nos pega a todos. Ahora somos unos hijos de puta. La culpa es de todos. Pero para mí hay un montón de cosas que se desprenden de eso. Creo que una de ellas es que está en duda si hubo superávit fiscal en marzo. No sé si eso, ¿qué va a decir Milei? Porque hay un juego de palabras. Milei puede decir, tuvimos superávit en marzo, por lo tanto tuvimos superávit los 3 primeros meses del año, el trimestre, o puede decir, tuvimos superávit fiscal y financiero en el primer trimestre. Y de esa forma oculta que no tuvo superávit en marzo. Puede ser un juego de palabras, puede ser manipular un poco el Excel, que igualmente técnicamente está bien si lo dice así, pero el problema es que seguir teniendo superávit es muy, muy, muy importante para el gobierno, no solo porque nos está haciendo más pobres a nosotros, sino porque la contraparte de eso es, como dijo Milei en el Yao Yao, que la motosierra y la licuadora, el plan fiscal, es el principal pilar de todo su plan económico. Entonces, si se pierde el superávit, se pierde el principal ancla del programa y el programa pierde razón de ser y Caputo te vas a tener que volver a la consultora. Me parece que ahí hay un problema importante, sobre todo con las finanzas, ¿no? Porque ¿por qué suben los bonos y las acciones que hablábamos la otra vez? Porque están sentados sobre la caja y hay superávit. Y esa es una señal hacia adelante. Pero si esa señal se pierde buena parte de todo el sustento del programa económico del gobierno. Y después, esto de la sustentabilidad de cuánto puede llegar a durar, que es justamente lo que está en juego, creo que ahí entra otra de las cosas que se va a discutir esta semana, que es el paquete fiscal que viene con la ley bases. ¿Por qué? Porque tratan de subir impuestos para recaudar más y contrarrestar todo lo que explicaba Cande recién, que es que la recaudación está cayendo. Entonces, eso también está en juego ahora y por eso Milei necesita que esta vez sí salga el paquete fiscal que antes había retirado en enero Caputo, pero ahora sí o sí necesitan volver al impuesto a las ganancias o impuesto a los ingresos personales, adelantar los pagos de bienes personales, subir las cuotas de monotributo, hacer el blanqueo y la moratoria, ¿no? Todo eso. Sí, yo creo que también el discurso viene en un momento donde, bueno, el martes tenés la marcha universitaria. El 1 de mayo, la marcha por el Día del Trabajador, que va a ser grande, que la convoca también la CGT. Y el 9 de mayo, el paro general. Estás en un mes donde la inflación te dio 11%, pero se espera que para abril pueda llegar a un dígito. Bueno, no sé, viste, esas cosas. Ponele que sea 9,8. Uy, trascendental, cómo cambió todo, me cambió la vida, soy millonaria. El punto es que necesita recuperar un poco la narrativa en relación a che, estamos bien y vamos mejor, claro. Porque si no, es como que no tiene de dónde agarrarse. O sea, hasta la semana pasada, antes de que los senadores fueran unos forros y hicieran el aumento ahí con la mano alzada, antes de eso eran todas pálidas para Milei. Sí. Entonces creo que también hay algo en el prime time, en volver a agarrar una mística de decir, che, esto viene bien, porque en el Congreso la ley bases no la están tratando, todos dicen sí sale, pero todavía no salió. El paquete fiscal tampoco, y para el pacto de mayo no es que se están aglutinando los gobernadores diciendo sí, qué gana de firmar el pacto de mayo. Falta un mes nada más, y Milei puso como condición que primero se tenía que votar la ley bases y el acuerdo fiscal. Entonces ya no le dan los tiempos, no va a llegar a que se apruebe. Y hay que ver, incluso si tiene modificaciones va a ser todavía más largo, pero ya no le dan los tiempos de los que él puso originalmente cuando abrió las sesiones de la Asamblea, las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa. Entonces ya eso también entra un poco en duda, que es la duda que tienen en general los observadores económicos y financieros, el FMI, de si esto es sostenible, claro, y si hay banca política para que el tipo pueda seguir con la motosierra y la licuadora mucho tiempo más. Ahí están las dudas. Y una parte de la explicación de por qué Caputo se la pasa de gira y no consigue un peso, $1 en realidad. Eso es terrible, pero también hay algo de, repito, ¿no? La ingenuidad con la que ya chocábamos durante el macrismo,
que era como era el presidente Ojitos de Cielo, le iban a dar plata y no sé qué. Y eso es verdad hasta cierto punto. O sea, como que sí, te aplauden, sí, muy bien, felicitaciones, buenísimo el sendero, me encanta que mates a los jubilados, qué bueno, sí, protocolo antipiquete, me fascina. Pero hasta que no haya una demostración de que esto se puede convertir en un sendero, y no te van a dar más guita, menos en este mundo hipercomplejo, con cada vez mayores conflictos, donde Argentina está muy lejos de todo eso y de esas necesidades. Entonces, nada, siento que es de nuevo chocarnos con la misma pared y en un contexto donde estamos, sí, todavía con liquidaciones, pues estamos en el primer mes de ese segundo trimestre, pero con un campo que llueve, no llueve, hay chicharrita, no hay chicharrita, están tipo, bueno, necesitamos simplificación cambiaria. Nosotros necesitamos simplificación cambiaria. Bueno, entonces es como que te apoyan, pero igual te piden. Sí. Para mí, yo ahora volví a pensar lo que pensaba hace algunas semanas que habíamos charlado acá, que para mí el principal plan económico de Milei es que gane Trump en Estados Unidos. Sí, pero para falta que vuelvan para a aparecer eso. Claro, pero cada vez se le está alejando porque aparecen los problemas con el sendero inflacionario, con el sustento fiscal, con el origen del problema de Caputo, que fue haber pisado el dólar y ahora quedar atrapado en su propio discurso y en sus propias señales que le dio al mercado y en general a los economistas, porque si vuelve a subir el crawling peg o hace una devaluación, se recalientan los precios y se rompe la parte de desinflación. Entonces están en un problema y la elección en Estados Unidos le queda cada vez más lejos y el gobierno actual no les quiere dar plata. Entonces, ahí están el principal eje del problema, que necesitan tirarle algo a la gente en el corto plazo, ¿no? A la gente y en términos de modelo económico, ellos creían, o sea, si efectivamente conseguían esos dólares, podían entonces avanzar en una simplificación cambiaria ahora, por ende, que te lluevan los dólares, la de liquidación, la confianza de los mercados y todo el sector concentrado feliz y contento. Ahora, mucho más que un blanqueo no les pueden ofrecer, que igual es un blanqueo criminal, ¿no? O sea, es un blanqueo, una regularización de activos que entre el dólar, ¿de dónde lo sacaste? No me importa, venga, ¿a pagar impuestos? No, eso es para los pobres. Los ricos, vengan, no paguen nada, no se preocupen. Eso es lo único que les puedo ofrecer porque no hay simplificación cambiaria y porque parte de la recaudación se viene compensando con la suba del impuesto país. Así que la simplificación cambiaria no solo es un problema porque no tenés dólares, sino que es un problema porque es de donde te estás sosteniendo tus cuentas tributarias. Entonces están ahí medio en una encerrona donde Caputo parece el último heterodoxo que dice, no, bueno, el problema de la inflación es inercial, ¿viste? El problema de la inflación es que todos tienen expectativas de que nos va a ir mal. Por algo será, hermano. Fíjate, porque pensamos que te va a ir mal. Capaz, si agarras un libro de macro, lo entiendas. Sí, obviamente Caputo está tratando de ir tapando agujeros como pasó con las prepagas, con los supermercados antes. Veremos cuál es el próximo problema. No, lo de las prepagas en sus propios términos es terrible. O sea, abandonaron todos sus ideales. Intervenir en las prepagas, o sea, intervenir en cualquier mercado para ellos es chavismo puro y duro. Sí, hay que ver hasta qué punto... Se la agarraron punto... con Velocopit, o sea, se la agarraron con un empresario, chicos, fuerte. Se la veía venir, Velocopit apoyó a Massa. Pero el tipo fue el único que salió golpeado. Hay que ver qué pasa. ¿Quién te iba a devolver la plata de las prepagas? No, y además vos leés lo que dice el comunicado y dice, no, la Secretaría de Comercio igual no sabe cómo devolver la plata. Ni idea. Nadie te va a devolver un peso, a lo sumo frenarán los aumentos hasta ahora, pero no la veo esa de ir para atrás. No, obvio. Ahí hay un... fue como tratar de tirar algo para la tribuna, ¿no? Como que tenemos algo para mostrar que en el caso puntual de las prepagas, como según dicen, miraron los focus group y le dieron o las encuestas, que las prepagas le había aumentado mucho a la clase media, que en teoría es la base de sustentación política de Milei. Y que ahora tiene que pagar los tarifazos de ellos. Claro, y que ahora encima se vienen los tarifazos. Bueno, justamente ese caso de las prepagas, otros decían que Caputo le mostró a Milei el pago, el recibo que le llegaba de las prepagas y no se tenía que pagar como 600, 700 lucas y que ahí Milei dijo, no puede ser, hay que hacer algo con esto. Hay otros que dicen que fue por una sesión espiritista con Karina. Lo vi también. Y que se lo permitió, ¿no? que haga eso. Entonces, no se sabe bien, pero la cuestión es que por lo menos detectan algunos síntomas de impopularidad con algunas de las medidas que toman, porque como decía Canda recién, lo de las prepagas fue una medida que tomaron ellos, la de desregular ese mercado completamente. Pero también eso le generó una interna, porque está Sturzenegger y su discípulo, su padawan, Lucas Lach,
también dando entrevistas diciendo el gobierno se está equivocando en meterse con las prepagas. Las prepagas se van a equilibrar solas y se tienen que dejar que se manejen por oferta y demanda, pero esta intervención no la apoyamos. Entonces ahí también se abre la interna también por la sucesión de Caputo, que como venimos charlando acá hace bastante tiempo, Sturzenegger también la quiere. Entonces es como que están ahí los agazapados para tratar de agarrar el Ministerio de Economía. Sí, sí, el tema es que no gira en términos de discurso. Primero lo caro que salió, ¿no? Porque ellos lo desregularon en diciembre y ahora la vuelven a regular o querer ponerle un congelamiento por 6 meses. Y en el mientras tanto, la gente pagó un 150% de aumento. Probablemente no te lo devuelvan. Te salió caro que le falte el manual de macro. O sea, te salió caro que no supieran que había cartelización en el mundo de las prepagas. Y lo mismo pasa con alimentos, lo mismo pasa con un montón de sectores que vos lo desregulás. Y obviamente, pero por lógica económica, o sea, está bien que lo hagan, van a buscar el precio más alto posible. ¿Qué se creen que son? ¿Filántropos los empresarios? No, chicos, están ahí buscando maximizar su beneficio y está bien que lo hagan. El tema es que tiene que estar el Estado para decirle, no, mirá, vos vas hasta acá con estas condiciones, es el funcionamiento básico de la economía, no esperar otra cosa no es de una ingenuidad, es de una ignorancia, es no entender cómo funciona el sistema económico. Sí, yo te lo discuto. ¿Que esperás que los empresarios sean buenos? No, porque es un problema de la salud y la salud es más que un mercado. Sí. Es un problema humano, humanitario, de salud Bueno, pero pública, la comida también. incluso. Sí, pero en términos de mercado, el mercado de la salud está poco explorado. O sea, apareció hace pocos años y de hecho las prepagas existen desde los 90. Antes no habían muchas porque el sistema de salud pública en Argentina era más robusto, de las obras sociales también. Pero bueno, el problema es que las prepagas han crecido porque así como pasa con la educación superior, los distintos gobiernos, a partir sobre todo de los 70, pero se profundiza con Menem, fueron desfinanciando sucesivamente a la salud pública y los propios sindicalistas empresarios desfinanciaron a las obras sociales de sus propias, de sus sindicatos. Entonces eso genera que haya un mercado ahí sí más floreciente para que aparezca Velocopit o el dueño de OSDE, que nadie lo conoce, todos se la agarran con el pobre Velocopit, pero OSDE más grande, entre otros. Y bueno, y genera que se genere un negocio tan grande con la salud. Pero lo mismo pasa con los medicamentos, con las farmacias, etc. ¿No? Es más amplio. A lo que voy es que el de la salud no debería, uno por intuición, dice más allá de lo que uno piense como economista, piensa, bueno, con la salud no se tendrían que hacer negocios así de libre mercado, ni de competencia, etc., sino que tendría que ser un derecho. Sí, por eso es más y cuestionable. En todo caso, un mercado remil regulado. Claro. Si vas a ser de la escuela de un sector privado en ese sector. Sí, total. El punto es que sí, para mí es un error en términos ideológicos, porque vos marcás una distinción, de repente, o sea, vos venías en una de no, hay que desregular, liberar el DNU de Sturzenegger, y de repente decís, no, bueno, pero las prepagas en realidad se están cartelizando y usás una ley de defensa de la competencia. Y como que siento que si vos sos un votante de Milei, te desregularon todo. No funcionó, tienen que ir marcha atrás con las prepagas. Te dijeron que iban a controlar la inflación, sigue estando en 2 dígitos y a lo sumo el 9,8. Chicos, por favor, no hagan la vergüenza de festejarlo. Y después la dolarización cada vez más lejos. Entonces es como que por eso siento que un poco la cadena, el prime time y todo es como, bueno, ¿qué mística le pueden dar? Y bueno, ni idea, levanten la bandera del superávit fiscal con los bolsillos de los jubilados y como le gusta a Gonza, de las empresas de la energía. Sí, ahí también está lleno de contradicciones, porque desregularon la nafta, pero en realidad está regulada. Subieron el barril de petróleo a nivel internacional, subió a 90, pero acá adentro sigue a 80. Están cagando a Pan American y a Tecpetrol y a todas las empresas que producen. Al final son los más heterodoxos. Claro, o sea, de hecho, realmente los empresarios de la energía dicen... ¿Qué me estás recagando, claro, boludo? Tipo, no me pagás y me regulas el precio para abajo. Éramos amigos. Sigue habiendo una desconexión entre el barril interno y el barril externo, que es por cómo está compuesta la cadena. Pero que eso se va a terminar de desregular cuando le voten la ley bases, ahí sí, al gobierno, entre los cuales está la desregulación total del mercado de hidrocarburos y que, por ejemplo, no haya cupos para que se tenga que abastecer primero al mercado interno y después exportarlo, que haya libertad de precios, que el precio
argentino sea igual al precio internacional, etcétera. Todo una nueva desregulación donde aplicaría el meme de usted no aprende, ¿verdad? ¿No? Por lo de las prepagas. Pero creo que, si querés, para ir terminando, está el problema del dólar, ¿no? Devaluó Brasil, que son las cosas que a vos te gusta hablar. Ay, me encanta hablar de la geopolítica. No, me encanta hablar de cómo Lula lo miramos con cariño desde la lejanía y todo lo que hace parece tan bien. Es como ¿Devaluar que... está bien? No, bueno, pero digo como que lo que es tener una política, lo que tener un político. No, el problema es que... Devaluar es medio una consecuencia de eso, me parece, ¿no? ¿Cómo? Si uno se mete un poquito en la política o en ¿Brasilera? las finanzas brasileras, claro, es como que el mercado devalúa en Brasil porque hay un mercado libre de cambios. Claro. Y hay un mini sell-off, no mini en realidad, son miles de millones de dólares que están saliendo capitales de Brasil porque Lula se puso en el socialista, ¿no? Está tomando algunas medidas que no solo afectan a la macro, como varias que aparecen en Twitter con el canciller que siempre lo pone a Lula festejando, burlándose de Milei, y otros que tienen que ver con medidas sectoriales, pero ahora está como en una avanzada contra el presidente del Banco Central, que, como ustedes saben, para los liberales, o por lo menos antes de este gobierno, la libertad, la independencia del Banco Central es sagrada, ¿no? Para todos los liberales de todo el mundo, salvo cuando gobierna Milei, ¿no? O cuando el ministro es Caputo. Pero como tiene mandato por un tiempo, lo que se está discutiendo, no me acuerdo si termina el año que viene, ya empiezan los movimientos para ver a quién votan como presidente del Banco Central a futuro. El que está ahora lo puso Bolsonaro y obviamente es Sturzenegger, ¿no? Es una cosa así. Entonces hay una discusión ahí porque el tipo quiere mantener la tasa de interés más alta, Lula la quiere bajar para expandir a la economía y eso el mercado lo ve como una avanzada de Lula sobre la independencia del Banco Central. Entre otras cosas, eso lleva a que haya fuga de capitales y a que se devalúe el real, que sumó como 6% en lo que va del mes. Con una inflación que no tiene nada que ver Claro. con la nuestra, creo que es del 3%, una cosa así. Que es fuerte, una devaluación del 6% es fuerte. Claro, es una evaluación real. Fue noticia en todo el mundo, sí. Sí, entonces Brasil se hace más barato para el resto del mundo, por ende nos complica la situación para nosotros, país mucho más chiquito que Brasil en términos económicos de la región. ¿Por qué nos complica? Porque somos principales socios comerciales, Sí. ¿no? Por la medición del tipo de cambio real, multilateral, TCR. que no importa solo cuánto valga nuestro peso en relación al dólar, sino que también vale en relación a cuánto valen las monedas, el real, por ejemplo, el yuan chino, etcétera, con respecto a nuestra moneda. Entonces, de esa forma se mide cuán competitiva es la moneda de cada país, y ese tipo de cambio real multilateral es muy importante para saber la competitividad de Argentina y al final para saber, por ejemplo, si los ojeros y maiceros van a liquidar o no la cosecha en estas semanas, por lo tanto si Caputo va a tener ingreso de dólares en las reservas del Banco Central. Sí, que un poco lo venimos charlando semana a semana. Hay algo de estos del primer mes de abril y tal, que es como, bueno, se liquida o sea, hay un incentivo, porque el crawling peg es del 2%, es muy chiquitito, hay un incentivo a liquidar todo lo antes posible. Y hay una necesidad, porque el año pasado hubo sequía, y hay una necesidad de pagar deudas y tal. Ahora hay que ver cómo evoluciona eso en mayo y junio, que también hacen meses de liquidación gruesa, pero bueno, ver efectivamente cuánto logra concentrar de dólares el central, y no solo de dólares, sino también de recaudación tributaria en términos de retenciones, que lo va a ayudar bastante para mantener esta idea de superávit fiscal. Pero sí hay muchas dudas en relación al sendero del dólar y cómo también la inflación quedó atada a eso, porque al fin y al cabo lo que hicieron fue hacer una devaluación brutal en diciembre y sostener el dólar. Y vos siempre que sostenés el dólar en la Argentina, y bueno, va a haber un sendero de reducción de la inflación. Efectivamente, el tema es qué pasa cuando vos tengas que descongelar eso, porque la inflación igual te va comiendo esa apreciación que hiciste al principio. No sé cuántas veces lo tenemos que vivir para que efectivamente tomemos nota de eso, pero suele pasar. Muy kirchnerista, Caputo. Lo típico del kirchnerismo, es lo que le reclama siempre. Es que sí, es lo que se hace siempre en este país, que se devalúa un montón y después lo mantenés congelado hasta que tenés que volver a hacer un salto devaluatorio. Chicos, no aprendemos más. Hasta que viene Kicillof en 2013. Igual el impuesto país, en ese sentido, es interesante porque te ayuda en términos recaudatorios también. O sea, te genera una segmentación cambiaria y te ayuda en las cuentas fiscales. Hace más caras las importaciones
Sí. con respecto a las exportaciones. O sea, las Que habría que compras diferenciar las industriales de las... Bueno, no importa. Cosas que tenemos que charlar otro día porque nos estamos quedando sin Sí. tiempo. Pero, no, y que también todo el contexto internacional de mayor conflictividad y con Estados Unidos con una inflación que no bajó tanto como esperaban y eso hace que la situación para los mercados emergentes en general no sea tan favorable como se creía que iba a ser hace un mes. Eso va cambiando también igual en base a las noticias, pero adhiero a esto que decías vos bueno, la última esperanza internacional de Milei es que gane Trump y le gire guita de manera irracional, simplemente por apoyo ideológico. O que aparezca alguna de los países de Medio Oriente a los que Milei tanto está apoyando públicamente y que le tire algún Pero centro. están con muchos temas como para andar prestándole plata a Pero Argentina. no la noticia, sino el rumor era que podía haber plata en Arabia Saudita. Para que si a Arabia Saudita algo le sobra, son dólares, para tratar de apoyar. O sea, de hecho, Massa también negoció con ellos. Sí. Pero un tipo de préstamo, no sé, sindicado, con otras... hay algo que está metido en la ley bases, que es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la plata de los jubilados del ANSES, que tiene acciones que el Estado, el Tesoro, Caputo, puede usar esas acciones como prenda para tomar deuda. Y eso es algo que lo dice, no sé, yo, por ejemplo, se lo escuché al de Bull Market, que es de los halcones, es amigo de los funcionarios, que dice, ojo, que encontramos acá un artículo que dice esto. O sea, tuvimos que bajar la posibilidad de venta de las acciones, de rematar las acciones, pero podemos tomar un préstamo sindicado para conseguir dólares usando eso como prenda, que no es ni más ni menos que el plan dolarizador de Emilio Campo, que en paz descanse. Entonces, ¿Qué pasó con Emilio Campo? hay distintas formas de tratar de conseguir dólares, cada vez son menos porque todos le cierran la puerta en la cara a Caputo, capaz consigue dólares de Arabia Saudita, esa es como la última opción, lo cual sería raro para el relato democrático y occidental y liberal de Milei, porque, si no recuerdan, Arabia Saudita es una monarquía absoluta. ¡Qué fuerte! Bueno, Nos ¿alguna vemos mañana. expectativa para hoy? Para hoy, la de la conferencia, no, para mí, o sea, yo como... ¿Estamos para apostar algo? No, yo como economista que a veces me pongo, no me gusta hacerlo, pero para mí esa diferencia entre si hay superávit o no en diciembre y el trimestre es importante y capaz que eso explica de por qué Milei va a hacer una conferencia de prensa. Capaz miente Milei, porque no sería la primera vez No, que para nada. mienta y diga que en marzo también hubo superávit y que después aparezcan los números si no lo es. Pero para mí ahí va a estar el foco de él tratando de cubrirse las espaldas frente al mercado. Bien. Bueno, lo sabremos hoy a la noche. Nos vemos mañana en la Marcha Federal Universitaria. Si nos ven, nos saludan, por favor, que después te dicen, no te vi y no me saludaste. O sea. ¿Y qué más? Y nada, y gracias a nos todos vemos los la que- semana que viene. Gracias a todos los que eso. están suscriptos. Chicos, nos están este bancando. nivel de cine es gracias a ustedes. Así que agradecidos siempre. Sí, muchas gracias. Y bueno, nos vemos mañana y después el próximo martes. Que anden bien. Suerte. Adiós.